Les agradezco más bien por asistir al webinar. Mi nombre es Andrés Alfaro, yo soy especialista de automatización para el patrón. Me acompañan Marcos Zárate y Tomás Alvezano. Ambos son consultores de Rockwell. Por ahí Marco es Technology Consultant y Tomás es Solution Consultant, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar, indicarles que cualquier consulta que tengan en cualquier momento del webinar, la pueden dejar en el chat y al final dedicaremos entre 10 y 15 minutos, ¿verdad?, a responderlas. También les agradezco bastante si nos colaboran llenando una encuesta que vamos a dejar ahí al final del webinar. Entonces, en realidad, por favor, es información valiosa para nosotros. Bueno, la agenda para el día de hoy. Vamos a ver por acá. Vamos a hablar primero que todo sobre algunos conceptos claves en el mundo de la automatización. Nos enfocaremos por ahí en conocer algunas arquitecturas, algunos ejemplos de arquitecturas de automatización de mid-range, que le llamamos, o de rango medio. Después les mostraremos soluciones, las soluciones más recientes de CompactLogix y de PanelView, que ambos son equipos, ¿verdad?, de alto reconocimiento en el ámbito de los controladores programables y de los paneles operador. Y bueno, luego analizaremos un par de ejemplos por ahí que tenemos de la automatización en aplicaciones típicas, ¿verdad?, en la industria. Y finalmente, por ahí tocaremos el tema de algunos desafíos, ¿verdad?, a los que nos enfrentamos en este mundo de la automatización, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí le doy la palabra a mi compañero Tomás para que nos profundice un poco más en el concepto de arquitectura integral. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mucho gusto. Bienvenidos a este seminario. Como ya me presentó Andrés, mi nombre es Tomás Alvezano. Yo soy consultor de soluciones en Rockwell para toda la región andina, ya con varios años de experiencia dentro de Rockwell. Digamos que mi función principal es colaborarle a los clientes en proveer las diferentes soluciones para cada uno de sus problemas. Quisiera empezar este seminario con la definición de lo que para nosotros es Connected Enterprise o empresa conectada. Digamos que la empresa conectada está enfocada en la rápida creación de valor. Hoy en día nuestros clientes están obteniendo valor comercial al integrar datos empresariales como el diseño de productos, la cadena de suministro y la gestión de clientes con los datos de producción. La rápida evolución de la tecnología en la era del Internet nos ha llevado hoy a un punto de inflexión para la empresa conectada. Está habilitada en la integración de control e información e implementada con nuestra arquitectura de alto rendimiento. Hoy entregamos la empresa conectada con nuestras tres plataformas principales, que llamamos arquitectura integrada, control inteligente de motores y toda la parte de soluciones y servicios. Estas tres plataformas están diseñadas para ofrecer empresa conectada a nuestros clientes. ¿Me ayudas con el siguiente slide, Andrés, por favor? Claro. Listo. Dentro de la empresa conectada está este otro término, Smart Manufacturing o manufactura inteligente, el cual todo pues está ligado, ¿no? Entonces empezamos por aquí para poder llegar a una empresa conectada. Una empresa conectada permite la fabricación inteligente al conectar personas, procesos y tecnologías. Para crear esto con el fin de crear un entorno que sea más sostenible, optimizado para un entorno de producción ágil. ¿Listo? Para tener un entorno de producción ágil en tiempo real y que permita que este entorno responda rápidamente a las condiciones siempre cambiantes. Queremos responder a los clientes más rápido, pasar de operaciones basadas en pronósticos a operaciones basadas en la demanda. Con esto, minimizamos el riesgo y la variabilidad de la cadena de suministro. Eficiencias de producción,
a través de cosas como tiempos de cambio más rápido. Con esto hago referencia a máquinas autoadaptativas, ¿cierto? Cambia el producto y la máquina debe responder de forma rápida y estar preparada para todos estos cambios. Y procesos de prueba de errores y análisis de calidad en tiempo real. El siguiente slide, Andrés, por favor. Bueno, aquí tenemos un slide en el cual vamos a hablar de lo que es tener máquinas y equipos conectados. Esto permitirá aprovechar mejor el elemento más poderoso que muy pocas organizaciones hoy en día están aprovechando al máximo, y es que tener sus propios datos en tiempo real. Ese es un producto intangible y es la clave para comprender mejor su rendimiento a nivel más granular, para que pueda mejorar las operaciones y producir con niveles de más alta calidad. Y esto de una forma muy eficiente. ¿Listo? Para poder capturar ese valor, la industria debe adaptar las siguientes tecnologías habilitadoras. Empezamos por lo que son los activos inteligentes. Cada vez hoy en día tenemos muchos más dispositivos conectados a nuestras redes. Al tener más activos conectados a las redes, esto nos va a habilitar para poder tener el análisis de datos, que es convertir los datos en información procesable. Esto yo puedo tener mucha información, pero requiero que esta información sea útil para lo que yo necesito. Necesitamos tener computación escalable, ya sea en la nube y local, ojalá ambos, aprovechando esta escalabilidad, incluir recursos fuera de las instalaciones. Entonces, no solo yo quiero tener información localmente dentro de mi máquina, sino poderla llevar a niveles por fuera de la propia planta. ¿Listo? Movilidad. Necesitamos crear una fuerza laboral que sea más inteligente y productiva. Y bien importante, la seguridad. ¿Listo? Debemos proteger las personas y proteger la información en las máquinas. Y si bien las principales fabricantes ya han comenzado a implementar algunas de estas tecnologías, la empresa conectada permite acelerar esta adopción. ¿Podemos continuar, Andrés? Claro. Sí, bueno, aquí voy yo entonces a tocar el tema, uniendo por ahí un poco el tema de conceptos. El concepto de arquitectura integrada, ¿verdad? O Integrated Architecture, como están viendo ahí en la diapositiva. Cuando hablamos, denme un segundito. Cuando hablamos de una arquitectura integrada, estamos hablando de soluciones de automatización que podríamos decir son soluciones probadas, o sea, son soluciones ya validadas, compatibles, transparentes entre sí, que nos dan bastante flexibilidad. Por ahí las soluciones de automatización siempre se diseñan, podríamos decir, enfocados en tres aristas, ¿verdad? Número uno, el tema de mejorar la seguridad. ¿La seguridad de qué? Bueno, la seguridad tanto del recurso humano, ¿verdad? Del personal, como la seguridad del proceso, ¿verdad? Luego buscamos lograr un mayor nivel de rendimiento y eficiencia de nuestros procesos. Esto con el simple objetivo, obviamente, de aumentar la rentabilidad, ¿verdad? De la empresa. Y como último punto, a la hora de diseñar sistemas de automatización, buscamos lograr una mejor integración con el resto de la operación de manufactura, ¿verdad? Entonces, considerando por ahí lo anterior, ¿verdad? Y uniéndolo un poco al concepto de arquitectura integrada, aquí es donde este concepto de Rockwell es único, ¿verdad? En el sentido en que se ofrece una seguridad escalable, ¿verdad? Una seguridad escalable e integrada. Se tienen soluciones para control de movimiento, soluciones para control de proceso y amplias capacidades, podríamos decir, en el tema también de visualización, ¿verdad? Todo esto lo llamamos integrado porque todo esto se integra en un mismo entorno, ¿verdad? En una misma plataforma de integración. Y lo interesante es
que es independiente como tal del tamaño de la aplicación, ¿verdad? Puede ser, aplica para aplicaciones pequeñas, medianas, grandes, la disciplina, ¿verdad? Prácticamente se pueden desarrollar soluciones de automatización con esta plataforma para prácticamente toda la industria que conocemos, ¿verdad? Y la complejidad, ¿verdad? Entonces podemos desarrollar soluciones desde, ¿verdad?, bastante sencillas como soluciones que ya llegan a una complejidad un poco más alta, ¿verdad? Aquí es donde vemos que tal vez, ¿verdad?, que principalmente es un poco más evidente para quienes frecuentamos un poco más este tipo de sistemas, que dan mucha flexibilidad, ¿verdad? Son soluciones que dan mucha flexibilidad, incluso lo vemos cada vez que liberan, por ejemplo, un nuevo producto, aumentan en realidad exponencialmente las posibilidades de implementar soluciones, ¿verdad?, con las que podemos ser más productivos e innovadores. Bueno, antes de hablar de arquitecturas, que lo voy a hablar un poco más adelante, me gustaría que conozcamos primeramente la oferta actual de los controladores de Rockwell, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como están viendo en la presentación, tenemos al lado izquierdo los controladores Micro 800. Estos controladores son especialmente diseñados para máquinas standalone. ¿Qué son máquinas standalone? Bueno, son básicamente máquinas sencillas, ¿verdad? Pequeñas, y cuya conectividad con el resto de la operación no es tan crítica, ¿verdad? Como características de esta plataforma tenemos un bajo costo de adquisición, ¿verdad? Es una línea económica, una fácil conectividad. Esta plataforma nos permite trabajar incluso con varios protocolos de comunicación. Presenta una herramienta de programación bastante sencilla, que es el Connected Components Workbench. Y, bueno, como les mencionaba, es una solución ideal para máquinas standalone. Luego, a la derecha, podemos observar los controladores Logix, ¿verdad? Tenemos la familia de controladores Compact Logix y la familia de controladores Control Logix. Aquí abajo pueden ver las imágenes de cada uno. Posiblemente para algunos de ustedes ya sean equipos familiares, para otros puede ser que no los conozcan, pero igualmente, ¿verdad? Tal vez un poco definir que la familia de Compact Logix está diseñado para trabajar o para automatizar máquinas estándar, máquinas de un tamaño medio, podríamos decir. Y para máquinas un poco más complejas, ¿verdad?, y procesos continuos, utilizamos la plataforma de control Control Logix, ¿verdad? Ambas plataformas forman parte de la arquitectura integrada, ¿verdad?, que es el concepto que les mencionaba anteriormente y que tal vez con las arquitecturas o los ejemplos de arquitecturas que les voy a mencionar más adelante lo vamos a entender un poco mejor, ¿verdad?, el concepto. Características de estas plataformas: manejan múltiples disciplinas de control, ¿verdad? Principalmente, bueno, hay gran cantidad de instrucciones, de funciones disponibles para utilizar, ¿verdad?, dependiendo del tipo de control o de la lógica de control que queramos implementar. Son soluciones flexibles y escalables, ¿verdad? Yo puedo, o me da la opción de aumentar el tamaño paulatinamente, ¿verdad? A medida como crece el proceso, puedo aumentar el tamaño de mi sistema de automatización. Es un sistema que me da en este caso información en tiempo real. Maneja como estándar actualmente Ethernet, ¿verdad? Maneja un entorno de diseño integrado común. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente, en palabras sencillas, tenemos un único software central, que es el Studio 5000, y en este software se centraliza todo, ¿verdad? Toda la integración. Podemos desde hacer configuración de dispositivos, hacer la programación de los controladores, realizar el comisionamiento, ¿verdad?, o la puesta en marcha, hacer diagnósticos, resolución de problemas y demás. Y después tenemos un amplio portafolio de módulos de entradas y salidas, ¿verdad? Tanto locales como distribuidas o remotas. Bueno, ahora sí les voy a presentar algunos ejemplos, tal vez por ahí, de arquitecturas de automatización, ¿verdad?, y sus características. Aquí en la imagen podemos observar una arquitectura de automatización pequeña. Algunas características por ahí de la misma es que el costo económico es relativamente bajo, ¿verdad? Como observamos, tenemos poca cantidad de I/Os,
incluso en este caso solo hay módulos de entradas y salidas locales. Tenemos poca cantidad de dispositivos, como pueden observar. En el punto A tenemos al controlador principal, ¿verdad? Este es el CompactLogic 5380. Posiblemente este sea el modelo más pequeñito, ¿verdad? Que es el 306. Tenemos en el punto B un switch Ethernet, en este caso no administrable o puede ser semi-administrable también. Tenemos en el punto C un variador de frecuencia, un Powerflex. Tenemos en el punto D un Kinetics, que es un servodrive, ¿verdad? Para controlar servomotores. Es un drive que no es CIP Motion, ¿verdad? Y después tenemos una PanelView 5000 estándar, ¿verdad? Que de las más sencillas. Entonces, y todo esto, ¿verdad? Repito, integrado desde la misma plataforma de software que es el Studio 5000. Inclusive la pantalla, ¿verdad? Entonces, la HMI. Entonces, es una arquitectura que es pequeña, ¿verdad? Con un costo relativamente bajo, pero incluso nos da por ahí cierta flexibilidad. Como vemos, también la topología de red es bastante sencilla. Es una topología de red en estrella. Bueno, la complejidad es baja, ¿verdad? Para aplicaciones o soluciones que podríamos considerar sencillas. Luego, aquí observamos en esta diapositiva ya una arquitectura de automatización media, ¿verdad? Ya podemos ver que es un poco más compleja. El costo económico, obviamente, por el tipo de dispositivos ya aumenta un poco, ¿verdad? Igual sigue siendo un costo económico medio. Ya podemos observar mayor cantidad de iOS, ¿verdad? Aquí tenemos iOS locales y podemos tener una estación remota también por ahí, o varias. Tenemos una cantidad de dispositivos ya variada, ¿verdad? En el punto A igual tenemos un controlador, que de hecho este controlador maneja Motion, ¿verdad? Para controlar estos Kinetics, que son CIP Motion. Tenemos una estación remota con PON.io, ¿verdad? Básicamente esta es una plataforma de I/O remota bastante utilizada actualmente, de un costo económico bajo, pero da mucha flexibilidad. Tenemos en el punto C un switch Stratix, que es un switch administrable, ¿verdad? Este switch nos va a permitir incluso incluirlo dentro del anillo de red, como vemos en el ejemplo. En el punto E tenemos Kinetics 5500, que son servodrives, CIP Motion, ¿verdad? Básicamente eso quiere decir que las instrucciones de movimiento se programan en el controlador. Y como punto F tenemos una PanelView, que en este caso es una PanelView incluso que nos permite integrarla dentro del anillo de comunicación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí vemos una arquitectura bastante robusta, principalmente por el tema de la red. Observamos una red en anillo, ¿verdad? O DLR, o anillo a nivel de dispositivo que llamamos, que nos da bastante robustez, ¿verdad? A la hora de implementar esta red. Igualmente, recalco todo centralizado desde el software Studio 5000. Y bueno, por ahí tenemos una arquitectura de automatización ya más avanzada, ¿verdad? Que es la que vemos en la imagen. Igual estamos hablando, aquí en el punto central observamos un CompactLogic 5480, perdón. Este es un CompactLogic que además de traer su función de controlador programable, como normalmente lo conocemos, trae, para ponerlos en términos sencillos y entendibles, una mini computadora integrada dentro del mismo hardware. Entonces, básicamente, esta mini computadora va a tener su procesador dedicado, va a tener su memoria RAM, su disco de estado sólido, trae instalado Windows 10, ya lo trae preinstalado con licenciamiento y nos da mucha flexibilidad, ¿verdad? Como pueden observar, además de tener yo mi implementación del sistema de control, como comúnmente lo podríamos conocer, ¿verdad? Con estación local, con módulos de entradas y salidas locales y remotos, con variadores de frecuencia, con relés de seguridad, con Kinetics y demás dispositivos, además de tener la capacidad de trabajar
un sistema de automatización convencional, tenemos la flexibilidad, ¿verdad?, de instalar software adicional, ¿verdad? Como trae la minicomputadora integrada, tenemos la opción de instalar software que nos puede ayudar en el tema de modelos de simulación. Podríamos incluso instalar OPCs que nos habiliten protocolos especiales. Podríamos tener corriendo un software para operación, como es el FactoryTalk View. Podríamos tener aplicaciones propias desarrolladas en lenguajes C#, Java, .NET, conocidos, ¿verdad? Algunas aplicaciones incluso de terceros, ¿verdad? Específicas. Entonces, es una plataforma donde ya podemos ir viendo, ¿verdad? Que nos da mucha flexibilidad en ese punto. Podríamos, en realidad, pensar incluso en temas de Machine Learning, ¿verdad? Inteligencia artificial y demás. Y bueno, tal vez en esta diapositiva se observa un poco más claro, ¿verdad? El tema de la integración incluso a nivel de software, ¿verdad? Tal vez en las arquitecturas anteriores no lo mostré, pero igual es posible, obviamente, ¿verdad? De trabajar, por ejemplo, un software como FactoryTalk Vantage Point, ¿verdad? Que es un software que se especializa por ahí en el tema de reportes, en el manejo de dashboards, en el manejo de tendencias. Tenemos el Asset Centre, que es un software para administrar mis activos de automatización y el tema también de Disaster Recovery. Y tenemos el software SCADA, ¿verdad? Que es el FactoryTalk View Site Edition. Como punto importante también, este controlador nos permite comunicarnos con otras máquinas, ¿verdad? Para hacer algún tipo de inteligencia operativa, ¿verdad? Y por aquí tenemos, aquí al lado arriba, a la derecha, coloqué una imagen que menciona MQTT Broker. MQTT básicamente es un protocolo que posiblemente, si no lo han escuchado, lo vayan a empezar a escuchar un poco más. Es un protocolo por ahí que nos da mucha flexibilidad y está hecho para una transmisión efectiva de gran cantidad de datos, ¿verdad? En poco tiempo. Entonces, es un protocolo, podríamos decir, industrial, ¿verdad? Enfocado cuyo objetivo principal es transmitir gran cantidad de datos en poco tiempo. Y podríamos decir que es un protocolo de IoT, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos incluso capacidad para visualizar estos datos en plataformas móviles, en software de IoT, ¿verdad? Y en computadoras. Entonces, ya aquí estamos observando una arquitectura que posiblemente tenga un costo económico un poco más alto, pero la flexibilidad que nos da es mucho, mucho, mucho mayor, ¿verdad? Por aquí voy a dejar a mi compañero Tomás para que les hable un poco más del tema de arquitecturas enfocadas tal vez en SAFe. Genial, muchas gracias, Andrés. Bueno, como pueden ver, esta ya es una arquitectura muy similar a la que presentó Andrés en el slide anterior, en donde el controlador es el núcleo de esta arquitectura. Entonces, para tener una arquitectura inteligente, el controlador, digamos, es el que se encarga de gestionar todo. Por aquí en la parte de abajo, de igual forma, tenemos todo lo que es I/O remoto, variadores de velocidad, servomotores de diferentes familias, inclusive Compact I/O, que son módulos de entradas y salidas remotas. Podríamos tener otro tipo de controladores también, parte de visualización de la máquina. Y como pueden ver en esta línea naranja, todo va metido en una sola red industrial, que en este caso vendría siendo Ethernet IP. Centralizando la información a través de Studio 5000, como Andrés también lo mencionó anteriormente, esta gran herramienta es la que se encarga de la configuración, diagnóstico de cada uno de los equipos aquí en la red. ¿Listo? La diferencia principal de esta arquitectura con respecto a la anterior es que aquí ya tenemos la parte de seguridad. Hoy en día, ustedes ya lo deben saber,
la parte de safety como normativa es importante para la implementación en muchas de las plantas, en muchas de las máquinas o en las líneas de producción. La gran ventaja acá que tenemos es que en el mismo controlador vamos a poder manejar la parte de control y la parte de seguridad de maquinaria, integrando todo en un solo proceso. Entonces, lo que es rojo quiere decir que es de seguridad, y aquí mismo podemos combinar también módulos de entradas y salidas estándar. ¿Listo? De aquí para arriba es donde nos vamos a conectar yo con la parte de Enterprise. Y como ven, todo esto pues hace parte del concepto que les había hablado antes de Connected Enterprise o de empresa conectada. Entonces por aquí arriba pues vamos a tener toda la parte de monitoreo, análisis prescriptivo, predictivo, comunicación por fuera de la planta, toda la parte de servidores, nubes, analítica. Bueno, como ven, podemos tener toda una planta conectada y vuelvo y menciono que el controlador vendría siendo nuestro núcleo, es el core de nuestra arquitectura inteligente. ¿Listo? Con esto vamos a tener una operación inteligente. Vamos a poder desarrollar máquinas flexibles, vamos a poder monitorear el desempeño de la producción con todos los indicadores asociados a ellos, como por ejemplo uno de los más importantes y más conocidos, el OII. Vamos a poder controlar todo lo que es la parte de seguridad de maquinaria y todo integrado y de diagnóstico rápido. Por ejemplo, si yo tengo una línea en donde va a tener varias paradas de emergencia, donde va a tener varias puertas o guardas de seguridad y se llega a abrir alguna y no me doy cuenta cuál es, entonces pues el tiempo de parada va a ser muy lento, va a ser largo, y con este sistema yo puedo tener monitoreado cada una de estas señales de seguridad y así darme rápido cuenta cuál fue la función de seguridad que se habilitó. Y todo eso lo podemos hacer en paneles locales o de forma remotas, en nuestros celulares, en nuestros tablets o en los computadores que estén conectados a través de la red. La optimización de activos es bien importante. ¿Sí? Nosotros tenemos que poder hacer mantenimiento predictivo y prescriptivo. ¿Esto qué quiere decir? Que con lo que mencionaba Andrés anteriormente, en una de estas CPUs poder tener software instalado con analítica me ayuda a mí a determinar de mis activos cuáles están pronto a dañarse de acuerdo al monitoreo de las condiciones actuales. Entonces, yo puedo en un mantenimiento ya programado hacerle mantenimiento y evitar que mis activos fallen, ¿listo? Deteniéndome así la producción. Bien importante nuevamente aquí el tema de seguridad industrial. Esto hace más referencia a lo que hablamos de la parte de seguridad y del manejo de la información. ¿Listo? Para nosotros y para nuestros clientes, uno de los activos más importantes es la información que se maneja dentro de la planta y pues esta debe estar muy bien asegurada. Siguiente slide, Andrés, por favor. Aquí les recuerdo que cualquier pregunta, por favor, la hagan ahí en la sección de preguntas que tienen en el panel de control del webinar. Perfecto. Entonces voy yo con esta diapositiva. Bueno, aquí les voy a hablar un poco del tema de las consideraciones que debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Tal vez las consideraciones más frecuentes que tenemos en cuenta a la hora de diseñar como tal una arquitectura de automatización, ¿verdad? Para algunos puede ser ya algo bastante conocido, para otros puede ser algo nuevo, pero básicamente son como las bases, ¿verdad? A la hora de hacer un diseño. Primero, tenemos que tener en cuenta la cantidad de entradas y salidas que vamos a requerir, ¿verdad? Para conectar nuestros elementos de campo. ¿Qué son elementos de campo? Bueno, instrumentación, ¿verdad? Sensores de presión, flujo, temperatura, nivel, sensores discretos, ¿verdad? En este caso, sensores inductivos, capacitivos, fotoeléctricos. Podemos conectar podemos controlar motores, ¿verdad? El arranque y paro de los motores, apertura y cierre de válvulas,
accionamiento de actuadores, señalización, manetas, luces indicadoras, luces piloto. Entonces, básicamente, todos estos elementos que vamos a conectar a nuestro sistema de automatización debemos de tenerlo bien claro, ¿verdad? A la hora de iniciar con el diseño. ¿Qué debemos de tener claro? Bueno, la ubicación, dónde se van a ubicar para analizar si conviene o no, ¿verdad? Incluso considerar estaciones remotas, ¿verdad? Entradas y salidas. Y el tipo como tal de la señal, si son el voltaje y la corriente, ¿verdad? Si son a 24 voltios o a 120, en el caso de ser discretos, en AC o en DC, en analógica si es a voltaje, si es a corriente, si voy a requerir que sean aisladas, si voy a requerir que sean a relé, ¿verdad? Entonces, este tipo de consideraciones debemos de tomarlas en cuenta a la hora de hacer un diseño. Luego, también tenemos que tomar en cuenta la cantidad y tipo de dispositivos que voy a controlar, que voy a administrar desde mi controlador de programable, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad, los PLCs, ¿verdad? Los controladores programables, tienen cierta limitación en el tema de comunicaciones, ¿verdad? Básicamente, dependiendo generalmente del modelo, ¿verdad? O de la familia de controladores, hay algunos que van a poder comunicarse con mayor cantidad de dispositivos que otros. Entonces, es importante, además de conocer la cantidad de dispositivos que nos vamos a conectar, y estoy hablando, por ejemplo, de variadores de frecuencia, de servodrives, no sé, de medidores de energía, o cualquier otro dispositivo. Ahora incluso hay bancos por ahí neumáticos que se controlan mediante Ethernet. Entonces, cualquier tipo de dispositivos, ¿verdad? Debemos de considerar, además de la cantidad, el tipo de comunicación que manejan, ¿verdad? Como punto 3, coloqué la complejidad de la lógica de control a programar. Bueno, otra limitación que tienen los controladores en sí es la memoria, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tamaño de la memoria, va a ser el tamaño del programa que voy a poder desarrollar en mi controlador. Entonces, este es un punto importante, ¿verdad? Para definir, conocer la lógica de control y conocer qué tanta memoria voy a requerir. Otro punto es la criticidad del proceso de la máquina a controlar. Esto principalmente para considerar la implementación de sistemas de alta disponibilidad. Básicamente estos sistemas de alta disponibilidad es redundancia, ¿verdad? Entonces, si estamos por ahí por controlar un sistema o un proceso que es bastante crítico, ¿verdad? Para mi operación, es importante analizar si voy a requerir redundancia. Redundancia básicamente son, en palabras sencillas, dos equipos, ¿verdad? Donde tenemos uno como respaldo de otro. Entonces, si uno se daña, el otro entra a operación y dependiendo del tipo de redundancia que tengamos disponible, ¿verdad? Puede entrar en operación de inmediato o después de cierto tiempo. Entonces, aquí es importante el analizar eso, ¿verdad? Nada más mencionar que la plataforma CompactLogix en este punto es un poco limitada, ¿verdad? Básicamente con CompactLogix no tenemos redundancia actualmente. Para implementar una solución de redundancia utilizamos la plataforma de ControlLogix, la cual nos permite implementar incluso fuentes redundantes, CPUs redundantes, módulos de comunicación con algún tipo de redundancia, incluso aprovechar el protocolo realmente redundante, que es el PRP o protocolo de redundancia en paralelo, ¿verdad? Básicamente, en resumen, si quiero implementar alta disponibilidad, un sistema de alta disponibilidad, tengo que enfocarme en la plataforma de ControlLogix. Y como último punto, a la hora de diseñar un sistema de automatización, también debemos de tener en cuenta cómo lo voy a controlar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la interfaz del operador para controlar la máquina o el proceso, ¿verdad? Entonces, podríamos optar por HMI, por paneles operador, ¿verdad? Como las Panel View, o podríamos optar por un software más bien
instalado en computadoras, ¿verdad? Idealmente en un cuarto de control, donde centralicemos por ahí el control del proceso, ¿verdad? Entonces, que este software sería un software SCADA, ¿verdad? En este caso sería el Factory Talk View Side Edition. Entonces, básicamente estas son las consideraciones, ¿verdad? Tal vez que yo podría pensar, incluso por las que deberíamos de empezar a la hora de hacer un diseño, ¿verdad? Es decir, antes de sentarnos y hacer alguna selección de equipo, debemos de tener bien claras todos estos puntos. Ahora bien, más bien, ahora les voy a hablar sobre esta plataforma como tal de Compact Logic 5380. Les voy a hablar como tal del producto, ¿verdad? Esta es una línea que podríamos decir es reciente, aunque ya tiene algunos años por ahí. Básicamente es una tecnología bastante avanzada en la que tenemos o la que nos da un alto desempeño, ¿verdad? En términos de conectividad, ¿verdad? Entonces podemos ver que es una plataforma que tiene dos puertos Ethernet a 1 gigabit, ¿verdad? Con un ancho de banda de 1 gigabit, que nos permite una comunicación a una alta velocidad. También viene con una alta capacidad de procesamiento, básicamente un nivel de procesamiento muy superior con respecto a la plataforma anterior, ¿verdad? La plataforma anterior es el Compact Logic 5780 y tenemos una comunicación ya mejorada para los módulos, la comunicación entre el controlador y los módulos de entradas y salidas, ¿verdad? Ya es una comunicación basada sobre Ethernet, ¿verdad? Antes era incluso basada sobre DeviceNet, lo que limitaba un poco la velocidad de procesamiento o la velocidad de comunicación más bien. Como punto 2, tenemos una capacidad incrementada. Bueno, un 20% de mayor capacidad para la aplicación. Básicamente estamos hablando aquí en términos de memoria. Con este controlador podemos controlar hasta 32 ejes de movimiento, ¿verdad? Que ya son bastantes. Podríamos estar hablando ya de una máquina de tamaño medio y soporta hasta 180 nodos Ethernet, ¿verdad? Que es una cantidad considerable de dispositivos Ethernet que yo puedo lograr integrar a esta plataforma. Y por último, pero no menos importante, el tema de la seguridad, ¿verdad? Entonces, este controlador viene con la capacidad de cargarle un firmware, ¿verdad? Que ya está firmado digitalmente y encriptado, es decir, que no lo voy a poder modificar, ¿verdad? También trae la opción para detectar cambios y finalmente el control de acceso, ¿verdad? Basado en rol. Por aquí les voy a mostrar un video rápidamente, un video como tal del producto. El video no tiene audio, entonces voy por ahí mencionándolo. Tenemos la opción Safety, como vieron ahí. Es un controlador diseñado para el futuro, ¿verdad? Tenemos, como ven, 2 puertos Ethernet de alta velocidad a 1 gigabit, ¿verdad? Tenemos una capacidad incrementada en la memoria, como les mencionaba actualmente, ¿verdad? Tenemos slot para una tarjeta SD donde podemos almacenar el firmware o tener un respaldo del programa del controlador, ¿verdad? Tenemos por ahí un display LED, ¿verdad? Como lo tenemos en el ControlLogix para un diagnóstico rápido y sencillo del estado del controlador. Tenemos escalabilidad, entonces podemos lograr nos da la opción hasta 10 megas de memoria, hasta 32 ejes de movimiento y hasta 180 nodos Ethernet. Es de fácil programación, fácil diagnóstico. Importante, trae una fuente integrada, no hay que agregarle fuente adicional. En la plataforma Safety ya podemos llegar hasta altos grados de normativas de seguridad, como lo es PLE o SIL 3. Tenemos una nueva plataforma de módulos de I/O, que es Compact 5000. Vemos que el mantenimiento y la instalación es bastante sencilla, ¿verdad? Es una instalación en RealDIM, como observamos en el video. La instalación, básicamente los módulos se van conectando de lado. Aquí podemos ver, hay una amplia variedad de módulos de entradas y salidas discretas, digitales, de comunicación y demás. Tenemos unas borneras de fácil instalación y fácil cableado, ¿verdad?
en realidad es bastante sencillo hacer la instalación de las mismas. Tenemos LEDs dedicados, como pueden ver o como pueden observar, ahora los tenemos a la par del cable para hacer, conocer el estatus de cada canal, ¿verdad? Podemos integrar una estación remota de entradas y salidas, como ven en el video. Y bueno, tenemos una comunicación mejorada entre los módulos y el controlador, ¿verdad? Es una comunicación ya sobre Ethernet. Y incluso la parte de la desinstalación o el cambio, por así decirlo, de módulos, lo podemos realizar bastante sencillo y rápido. Y bueno, esta es una plataforma, ¿verdad? De controladores que diseñada para los retos actuales, ¿verdad? De la automatización, que ya son bastantes. Incluso por aquí yo tengo un controlador, entonces se los voy a mostrar tal vez para que ustedes lo vean. Vamos a ver. Sí, creo que ahora me están viendo ahí. No sé cómo verán, si verán bien la cámara. Sí, por aquí se ve bien. Pero básicamente el controlador lo tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo una CPU y tengo varios módulos. Aquí abajo están los puertos Ethernet, ¿verdad? Como tal. Entonces tiene 2 puertos en gigabit. Y aquí, como vimos en el video, tenemos la opción para la tarjeta SD. Tenemos el switch, ¿verdad? Para controlar el estado en el que se encuentra la CPU. Y la instalación y desinstalación, por decir así, de las borneras es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces es una instalación bastante rápida. Y bueno, aquí básicamente está el controlador, ¿verdad? Tal vez aquí tenemos unas diapositivas donde se explica un poco más detallada las diferentes características del controlador, ¿verdad? Y las comparaciones con el anterior. Entonces aquí voy a dejar a Tomás para que les amplíe un poco más. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí eso es un resumen de lo que ya Andrés mencionó antes. Hay 4 pilares principales que serían los diferenciadores de esta nueva familia 5380. Hablamos de la parte de seguridad, de la productividad, seguridad integrada y del desempeño. Eso es seguridad integrada, es safety integrado. ¿Listo? Hablando aquí de la parte de seguridad, ya contamos con firma electrónica. ¿Listo? Contamos con control de acceso por rol, dependiendo si va a ser de mantenimiento, de producción o de operación, integridad de archivos y monitoreo de cambios. Estos temas de acá son bien importantes, sobre todo para la industria farmacéutica, en donde muchas de esas empresas requieren cumplir con esta norma que se llama CFR 21 parte 11, en donde exige que todo este tipo de habilidades que tiene esa nueva familia. Entonces ya en este caso no sería necesario de un software adicional costoso, sino ya está embebido en el propio controlador. ¿Listo? Hablando de desempeño, como le decía Andrés, ahorita tenemos doble puerto de Ethernet en gigabit. Esto dual, a diferencia de la familia anterior. La familia anterior también incluía doble puerto, pero en este caso no era dual, es como si fuera un solo puerto con una sola IP. En este caso, aquí esa palabra dual hace referencia a que ya son 2 puertos independientes. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se puede configurar este tipo de arquitectura. ¿Listo? Andrés también lo mencionaba, incrementó muchísimo el rack dentro del rack de los módulos I/O, la comunicación. Entonces, eso lo llaman screw to screw o tornillo a tornillo. Entonces, vamos a tener en tiempo muchísimo menores la respuesta de lo que son las entradas y salidas. Para control de posición de alta velocidad, ya contamos hasta 32 ejes. En la familia anterior contábamos hasta 16 ejes. ¿Listo? Aquí, en una arquitectura de 32 ejes, yo puedo controlar
la posición de sus 32 ejes en velocidades de milisegundo. ¿Listo? En temas de productividad, como lo veíamos en el video, ya es flexible, escalable. Esto lo que ayuda es a la eficiencia del desarrollo, implementaciones rápidas y reducción en la parte del cableado. Como lo vieron, pues es muy sencillo hacer el reemplazo de la bornera o el cambio de un módulo debido a su arquitectura. ¿Listo? En la parte de seguridad integrada o safety, eh, tenemos una arquitectura de safety escalable. Antes, hasta hace unos pocos años, para poder tener una arquitectura compleja en la parte de seguridad, teníamos que irnos a la parte de control logics. Ahora, ya con un costo muy similar, simplemente agregándole un costo similar en la familia de 5380, simplemente agregándole la habilidad de safety, ahí podemos tener centralizado y podemos tener grandes arquitecturas en toda la parte de seguridad. ¿Listo? Otra ventaja muy grande es que aquí ya trabajamos safety sobre Ethernet. Eso es una gran ventaja porque disminuye muchísimo lo que es el cableado. Y hablando en temas de seguridad, es más seguro ir por comunicaciones que por seguridad cableada. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo un variador de velocidad y se me habilita una parada de emergencia. La parada de emergencia necesariamente la debo tener, bueno, no necesariamente, pero supongamos que la tengo cableada y por comunicaciones le digo al variador que se detenga de forma segura cumpliendo con todos los estándares de seguridad. Y son el siguiente slide, si quieres. Bueno, aquí está la parte de seguridad que les hablaba. La parte de seguridad, no, la parte de los diferentes tipos de arquitecturas que yo puedo tener con mis dos puertos sobre Ethernet. Entonces, esto me permite a mí tener una arquitectura flexible, ya sea en estrella, lineal o de tipo DLR. Puedo tener ya que la separación de red es lógica versus física. ¿Listo? Y despliegue de máquinas idénticas con la misma dirección IP sin entrar en conflicto. Entonces, una arquitectura de tipo estrella simplemente es que cada equipo va a estar conectado en el switch y el switch se encargaría de la parte de comunicación. ¿Listo? Una parte lineal, aquí, donde estamos hablando Andrés, muchas gracias, es simplemente yo puedo hacer una conexión en una especie de daisy chain en donde el primer equipo sale al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto y así. Entonces, con esta tipología, yo lo que me estoy ahorrando son puertos de Ethernet. Adicional, la comunicación es muchísimo más rápida en este tipo de arquitecturas que en un tipo de arquitectura estrella. Y por último, tenemos una arquitectura ya de tipo anillo, en donde, o la más conocida como DLR, que quiere decir Device Level Ring, entonces es un anillo a nivel de dispositivos, en donde ya aquí la utilización del switch para la parte de comunicación con los equipos no vendría siendo tan necesaria y en este caso Rockwell garantiza un tiempo de respuesta muy alto dando de alta a un equipo que ingrese a la red. Por ejemplo, se cayó el equipo y volvió a ingresar y la parte de recuperación en las comunicaciones va a ser muchísimo más alta que en cualquier otro tipo de arquitectura. Por otro lado, en este tipo de arquitecturas en anillo vamos a tener un tipo de redundancia, por decirlo así, en donde si yo pierdo un cable en algún extremo, en algún equipo, ya sea porque este falló o el motivo que sea, o se quitó el cable, la comunicación no se pierde porque se iría por el sentido contrario. ¿Listo? Adicional, yo puedo configurar las IPs de mi puerto por independiente. Entonces yo puedo tener una IP en un segmento para la parte de automatización y una IP ya para salir a la parte de conectividad con el SCADA, por ejemplo, o con algún otro tipo de máquina que sea en otro segmento de red. Sí, perfecto. Listo, gracias.
Hablando aquí, en este slide queremos mostrar lo que es el desempeño de este nuevo equipo comparado con el 5370, que es la versión anterior. Ahora, aclaro, esa versión 5370 todavía se encuentra disponible en el mercado y todavía está en activo, o sea, todavía no hay planes de sacarlo del mercado. Simplemente salió esta nueva familia debido a las nuevas exigencias de la industria en todo lo que es industria conectada. Por otro lado, si se preocupan por parte de precio, pues tienen unos precios bien similares, incluso en algunos casos puede llegar a ser más económico tener un 5480 que un 5380. ¿Listo? ¿Alguna de las, devuélvete, si quieres devolver la siguiente, 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 esta, la anterior, aquí, que no he terminado, acá, listo, gracias. Entonces, hablando en términos de desempeño, el tiempo de scan puede llegar a ser hasta 18 veces mucho más rápido para cualquier tipo de programa. En la anterior familia, dependiendo si yo estaba trabajando en ladder, si estaba trabajando en texto estructurado, el tiempo de scan iba a ser diferente. En este caso se consolida todo en un mismo tiempo de scan sin importar el tipo de lenguaje y puede llegar a ser 18 veces más rápido. Visto rendimiento en la mensajería. Esto es en el envío y recibir y recepción de mensajes en otros equipos externos y puede llegar a ser 14 veces más rápido. ¿Listo? En lo que hablábamos de la tecnología de rapidez de screw to screw o de tornillo a tornillo, estamos hablando en términos de 412 microsegundos, lo cual lo hace 20 veces más rápido que la familia anterior. Listo, en la parte de comunicación ya por Ethernet IP vamos a mejorar hasta 12 veces. Y en la parte de control de movimiento pasamos a controlar de 16 ejes a 32 ejes. Listo, ya si quieres puedes continuar. Okay, perfecto. Bueno, ya dejando punto y aparte aquí con PackLogix, les voy a presentar ahora más bien la Panel View, ¿verdad? La Panel View 5000, que es la oferta más reciente en Panel View que está manejando Rockwell actualmente. Básicamente hay un cambio, podríamos decir un poco bastante drástico, ¿verdad? Ya que incluso utiliza otro software de programación. Esta es una solución, como pueden observar, con un diseño orientado al usuario, ¿verdad? Es un diseño moderno y renovado, tanto en el hardware como tal, ¿verdad? Como lo pueden observar, como en la aplicación, ¿verdad? Ya la interfaz de la aplicación es bastante diferente. La navegación es bastante sencillo. Ahora vamos a observar que tiene una navegación incluso un poco diferente, ¿verdad? Tiene un botón dedicado para esto. Y la operación es bastante intuitiva por lo mismo, ¿verdad? Tiene gráficos nuevos, modernos, intuitivos para un fácil uso, ¿verdad? De parte de los operadores. Como punto adicional tiene o básicamente permite realizar una programación eficiente, ¿verdad? Esto desde el punto de vista de que utilizamos el software Studio 5000, que de hecho es el mismo software que utilizamos para programar nuestros controladores Logix, ¿verdad? Como les mencionaba antes, como esta plataforma forma parte del grupo de la arquitectura integrada, podemos integrarla ahora en Studio 5000, ¿verdad? Entonces, bueno, la aplicación como tal dentro de Studio 5000 se llama View Designer y es una aplicación que ya está bastante renovada. Los que por ahí tienen un poco más experiencia programando Panel View con Factory Talk View Studio, el cambio es interesante, ¿verdad? La programación incluso es más intuitiva, ¿verdad? Ya es una interfaz actualizada, entonces por ahí hay un avance interesante en esta línea de producto, ¿verdad? Y como punto adicional también está el aumento de la productividad, ¿verdad? Al implementar una solución de este tipo. ¿En qué sentido? Bueno,
tenemos diagnósticos avanzados, diagnósticos tanto de la pantalla, ¿verdad? Como tal, como del controlador al que está conectado. Entonces yo puedo observar en una página de diagnósticos dedicada el estado del controlador, si está en run, si está en stop, si está en programa, si está conectado, desconectado y demás. También puedo diagnosticar la red a la que está conectada la pantalla, ¿verdad? Si la misma está conectada o no a la red, la velocidad de transmisión, recepción y transmisión de paquetes y demás. También tiene gráficos vectoriales, ¿verdad? Que hasta esta panel view está habilitada esa opción. Gráficos vectoriales, básicamente en palabras sencillas, son gráficos o son dibujos o elementos, ¿verdad? A los que yo puedo modificar el tamaño, agrandarlos o achicarlos sin perder resolución en ningún momento, ¿verdad? Entonces, obviamente el desarrollo de aplicaciones se ve mucho más nítido, ¿verdad? La imagen como tal de los diferentes objetos, y también nos permite, en dado caso de que queramos ampliar la aplicación, ¿verdad? Pasar la aplicación que tenemos de una pantalla pequeña a una más grande, de hacerlo bastante sencillo y no perder resolución, digamos. Y bueno, también están los gráficos reutilizables, ¿verdad? Que por ahí los que conocen los add-on instructions, ¿verdad? En controladores, básicamente aquí en la panel view 5000 vamos a tener la opción de gráficos add-on, ¿verdad? Que incluso lo ideal es unificarlo a una instrucción add-on en el controlador. Básicamente una instrucción add-on es un bloque de programación personalizado, y voy a poner un ejemplo para entenderlo más sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el control de un motor, ¿verdad? Entonces, bueno, si en mi planta tengo 100 motores, prácticamente todos los controlo igual: arranque, paro, confirmación de arranque, disparo del guardamotor y demás, algún tipo de enclavamiento. Yo puedo desarrollar un único bloque y multiplicarlo repetidas veces, tanto a nivel del controlador, ¿verdad? En el controlador o en el PLC, como a nivel de la pantalla. Entonces, esto me ahorra mucho tiempo en el desarrollo, ¿verdad? Lo que me hace aumentar la productividad. Y, qué sé yo, si quiero hacer alguna modificación, la hago una sola vez y me la replica en todo el programa. Entonces, es bastante interesante esta función. Y después las funciones típicas de las HMI, como lo son las tendencias de variables, registro de datos, alarmas, que en este caso son alarmas de controlador. Yo puedo simular la pantalla virtualmente. Puedo tener conectividad BNC, ¿verdad? Conectividad remota. Y bueno, tengo también opciones para puertos USB. Igualmente, como les mostré un video en el Compact, les voy a mostrar uno con la panel view, ¿verdad? Aquí tal vez pueden ver un poco más de cerca el diseño, ¿verdad? Tanto del equipo como de la aplicación. Es una nueva familia y es la primera familia que se integra nativamente a los controladores Logix. Tenemos dos rangos, ¿verdad? Un rango básico, que es la 5310, y un rango más amplio, 5510. Para aplicaciones pequeñas utilizamos la 5310, y para aplicaciones de alto desempeño utilizamos la 5510. Como les mencionaba, tiene gráficos modernos y escalables. La integración es mediante Studio 5000, ¿verdad? Entonces la programación se realiza mediante Studio 5000, y ahí ya van viendo un poco la interfaz de programación, que sí es bastante diferente al Factory Talk View Studio. El tema de los add-ons, ¿verdad? Que yo también puedo crearlos, como lo hago en el controlador, lo puedo hacer en la pantalla. Puedo probar mi aplicación, ¿verdad? En dado caso de que no la tuviera físicamente, con un simulador, ¿verdad? En temas de productividad, bueno, tengo una navegación simplificada. Ahora les voy a mostrar, pero ahí este botón que ven abajo es un botón dedicado, ¿verdad? A la parte de navegación. Tengo la opción de conectividad remota a través de BNC, ¿verdad? Incluso me permite, como observaban, visualizar la interfaz desde una tablet. Puedo visualizar tendencias, ¿verdad? E históricos.
puedo cambiar el lenguaje rápidamente, ¿verdad? Con un simple botón puedo cambiar el lenguaje en tiempo real de toda la aplicación, de todos los textos. La integración con Logix es, como les mencionaba, nativa, ¿verdad? Voy a tener disponible todas las variables que tenga configuradas, incluso las propiedades de esas variables. Tiene una funcionalidad de botones de alta velocidad, algo que nos permite incluso eliminar botones físicos, ¿verdad? Tenemos la opción, o por medio de los puertos USB, de conectar memorias de almacenamiento. ¿Para qué? Bueno, principalmente para respaldar la aplicación o también para manejar data logs. Y bueno, esta es la familia de PanelView 5000 y es una familia que también bastante moderna y diseñada para enfrentar los desafíos actuales, ¿verdad? Entonces, igual por aquí tengo una pantalla que la voy a mostrar. Vamos a ver. Entonces, esta como tal es la pantalla, ¿verdad? Esta es una 5510. Aquí podemos observar que hay un botón, ¿verdad? Que está dedicado para la navegación. Lamentablemente no la tengo encendida, pero para mostrarla fácilmente. Pero este botón de navegación me genera una barra de navegación aquí, que solo la veo cuando lo presiono. Entonces, el tema de navegación no me quita espacio en la pantalla. Y por aquí tiene los puertos, ¿verdad? Puertos Ethernet, en este caso es doble puerto Ethernet, tiene dos puertos USB, tiene un puerto USB para programación, tiene la parte de alimentación por acá y tiene por aquí la tarjeta SD, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la pantalla, ¿verdad? Y bueno, eso sería por ahí la parte de PanelView. Un poco aquí puse esta diapositiva para hablar rápidamente de aplicaciones posibles que podemos implementar con esta tecnología, ¿verdad? Entonces tenemos el segmento de alimentos y bebidas, ¿verdad? Con la industria de cerveza. No se ve el slide. Todavía te vemos. Ahí. Eso, perfecto. Gracias, Tomás. Como les mencionaba, tenemos, básicamente voy a hablar rápidamente sobre estas industrias que perfectamente pueden implementar soluciones de automatización con Compact Logic 5380 y PanelView 5000, ¿verdad? Entonces, en la parte de alimentos y bebidas, aquí en el país tenemos, sabemos, bueno, la parte de cerveza, lácteos, bebidas, panaderías, alimentos preparados. La verdad es que esta es una industria bastante grande e importante en nuestro país, ¿verdad? La parte de agua y agua residual, bueno, ahí tenemos para tratamientos de aguas, podemos automatizar procesos de bombeo, de almacenaje y de distribución de agua potable. Para los procesos de las industrias cementeras y mineras, ¿verdad? Para oil and gas, el tema del almacenaje, transporte y despacho de combustible. La industria de semiconductores, ¿verdad? Con los diferentes procesos y máquinas que tiene esta industria. Para la industria también de automóviles y llantas, ¿verdad? Para los distintos procesos que tienen. Para aplicaciones marinas, incluso gracias a certificaciones que se tienen con equipos difíciles. Y también en la industria de dispositivos médicos, de hecho, y farmacéuticas, que es bastante importante también en el país, y para su gran variedad de aplicaciones que trabajan. Entonces, como vemos, como les mencionábamos anteriormente, es una plataforma bastante flexible, ¿verdad? Con la que podemos básicamente automatizar una cantidad increíble de procesos. Por aquí Tomás va a ampliar un poco más con algunos casos de éxito, ¿verdad? Y va a presentar algunas arquitecturas ya reales, ¿verdad? De algunos casos que se han desarrollado. Así es. Entonces, aquí en este primer ejemplo tenemos una wrapping machine, donde básicamente lo que se hizo fue una repotenciación de la máquina, de una máquina actual, listo, en una arquitectura con un controlador
de los más pequeños que tenemos de la familia 5380, que es el L310, con su panel View 5000. Tenemos dos variadores de velocidad, dos controles dos drives de control de movimiento, encoders para recibir el feedback, ¿cierto? Y bueno, módulos de entradas y salidas en Point.io que serían distribuidas en máquina. Con este diseño, pues que es bien sencillo de implementar, se logró que la producción aumentara a 1000 productos por minuto, sin errores en el diseño, por supuesto. Ventajas que se utilizaron acá: el alto desempeño de control de movimiento para la nueva familia 5380 o 5069, que es lo mismo. Eh, y se utilizó uno de los beneficios que viene de control de movimiento, que es el electronic camming, que es hacer una leva electrónica simulando una leva mecánica y convirtiéndola en un perfil de movimiento para los servomotores. ¿Listo? Entonces, ahí hay un videito, Andrés, si le das play al antes de cómo estaba la máquina. ¿Listo? Entonces, así era como nos entregaron la máquina. Y si quieres puedes mostrar el después. Bueno, está tan rápido que no se ve. No, ya. Perfecto. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta es una máquina tejedora en la cual aumentó muchísimo la velocidad, ¿sí? Muchísimo, manteniendo un alto desempeño, altísima precisión, pocas pérdidas de producción y con una arquitectura bien sencilla, ¿no? Y todo integrado en el Compact Logic 5380. Listo, si quieres puedes pasar al siguiente slide y vamos con el siguiente ejemplo. Esa es una máquina que se encarga de llenar las ampolletas de algún tipo de industria en la parte farmacéutica. Se encarga también del sellado de la tapita y adicional pone la etiqueta y la inspecciona. Uy, te me fuiste. Listo. Este proceso se logró llegar a 600 productos por minuto. ¿Listo? Aquí ya tenemos una parte de control de movimiento un poco más avanzado. Se obtuvo, digamos que las exigencias eran que hubiera un 100% de precisión, cero error de tolerancia, y poder hacer un cambio de producto muy rápido. Entonces, al cambiar simplemente el molde, ya la máquina debía adaptarse para seguir con la producción sin problema. ¿Listo? Yo les mencionaba antes que cierta industria como la de Life Science o la industria farmacéutica requiere de cumplimiento de normas especiales. ¿Listo? Este es uno de esos casos en donde desde el mismo controlador y la misma panel view, en este caso, aquí no, en este caso, bueno, es un Factory Talk View SE, se logra cumplir con esos temas de auditorías, de firmas electrónicas. eh, Incluso, de igual manera, se hubiera podido haber hecho con una Panel View 7 Performance, en la cual pues cuenta con las mismas habilidades para este caso particular, en ese tipo de industria en particular, que es Factory Talk View SE. ¿Listo? Con esta solución, nosotros disminuimos muchísimo los costos de desarrollo, ya que típicamente todo ese sistema de auditorías corre en un servidor, en un software que básicamente viene siendo, sin importar la marca, básicamente viene siendo una caja negra y de alto costo. Ya toda esa tecnología viene embebida tanto en nuestras pantallas Panel View Plus 7 y en nuestro Compact Logics de la familia 5380. Próximamente, Andrés estuvo hablando hoy de la Panel View 5500, la cual ya está en la versión 5, creo que acaban de sacar la 6 o próximamente la liberan. Todas estas habilidades también estarán incluidas en esta Panel View 5500 o 5300. ¿Listo? Aquí se utilizó una función bien específica, pues no, esta charla no es de control de movimiento, pero Motion
Drive Axis Control es una función en la cual es muchísimo más sencillo de implementar que un CAM electrónico y simplemente es para hacer una relación de maestro-esclavo entre dos ejes, ya sean desde el mismo controlador o inclusive podríamos hacer esa misma relación de maestro-esclavo entre diferentes drives en diferentes controladores. Adicional, se le aplicó también una técnica de control de torque. Listo, podemos continuar. Marco, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, bien. Y al final, bueno, mucho gusto, mi nombre es Marco Zárate, te doy consulta para Regular Automation. Y en sí, todos esos temas que nos han comentado Tomás y Andrés, nos lleva a un concepto de máquinas inteligentes para poder conectar la empresa. Entonces, digamos que esto que nos permite poder habilitar inteligencia de las máquinas. Entonces, en la siguiente slide, Andrés, por ejemplo, bien, nos lleva a la inteligencia de las máquinas y es un desafío que actualmente tienen las compañías, que es saber en qué parte de mi proceso de transformación digital nos encontramos. Normalmente la parte de gris, en la parte inferior, lado izquierdo, es lo que normalmente están en las compañías, la mayoría de las compañías, la parte de conectividad de los equipos, la parte de red, la parte de computerización. Pero en sí, todas estas soluciones que nos comentaba Tomás y nos comentaba Andrés, nos permite poder habilitar el siguiente escalón, es decir, tener visibilidad. Y ese es el primer escalón que permite o habilita la industria 4.0. Y la visibilidad nada más, nada menos, es la capacidad de saber lo que está sucediendo. Entonces, como vemos acá en el ejemplo, ¿qué es lo que le está sucediendo a mi máquina? En el ejemplo anterior que nos comentaba Tomás, saber el estatus de la máquina, saber los KPIs de la máquina, saber cómo está, por ejemplo, toda la parte de consumo energético. Pero ¿para qué? Es el siguiente paso del escalón de transformación de industria 4.0, que es la parte de la transparencia. ¿Para qué sirve toda esta información, esos hilos de datos? ¿Por qué necesitamos que nuestras máquinas realmente sean inteligentes? Es para saber, por ejemplo, saber lo que está sucediendo. Si ustedes tienen, por ejemplo, pueden monitorear en tiempo real desde su celular, saber cuántos están los KPIs de, como por ejemplo el OE, o saber el tiempo medio de reparación, o saber si un evento de una máquina sin necesidad o una alarma sin necesidad que esté falle, eso es lo que se llama prácticamente tener transparencia. Y eso nos permite poder adelantarnos de forma preventiva a un suceso. Y es donde llegamos prácticamente el punto de la transparencia. Posteriormente viene otro punto, otro escalón que se llama la capacidad de predecir, que es la capacidad de saber de cuándo, en términos generales, una máquina, línea de producción, incluso una empresa, en este caso vamos a aterrizarlo a la máquina, es la capacidad de saber cuándo sucederá un evento. Y no solamente son eventos relacionados con la parte de mantenimiento, es decir, cuándo va a fallar este equipo, dentro de cuánto tiempo, sino también la capacidad, por ejemplo, de predecir si le vamos a entregar en el momento adecuado, si esta máquina, por ejemplo, que está produciendo algún producto, va a terminar ese producto en el momento adecuado para poder entregarle a mi cliente. Eso quiere decir que nuestras capacidades de transformación digital permite, que es el tercer escalón, permite poder predecir si vamos a entregarle en el momento adecuado un producto a un cliente como tal. Pero para eso necesitamos que nuestras máquinas sean inteligentes y más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Para finalizar, el último escalón es la adaptabilidad, que es la capacidad que pueden tener nuestra máquina de poder ella misma ser autónoma o evitar, por ejemplo, que se detengan y que aumente el tiempo muerto o tiempo de máquina parada. Y le pongo un ejemplo muy puntual. Por ejemplo, si mi máquina tiene un modelo de adaptabilidad que le diga que cuando aumenta el ruido o la vibración de una caja reductora,
y está sacando, como comentaba Tomás, 1000 piezas por minutos, sucede que la máquina tenga la capacidad de bajar la producción, baja las vibraciones, ok, pero no se va a detener, o sea, el tiempo medio de reparación como tal no se va afectado. Lo que se ha afectado es el indicador del OE, que se llama se llama el desempeño, o sea, la velocidad con que estoy sacando un producto. Entonces, esa capacidad que la máquina sea autónoma de poder corregir algún evento es la que le permite esa parte de adaptabilidad. Y normalmente nosotros, uno comienza con la parte de visibilidad, que es lo que está sucediendo. Y por eso en el siguiente slide que vamos a ver, tenemos una máquina inteligente, como por ejemplo la que nos mostraba, Andrés, y y Tomás, y esta máquina prácticamente, ¿qué tiene? Tiene un Compass Logic, tiene un Control Logic, por eso es lo primero, incluso esa es la parte gris, la parte de computarización, es decir, toda la parte de los controladores, PLC, y el siguiente escalón es la parte de conectividad, que es la parte de la red. Eso es eso. Entonces, después que tengamos todo esos hilos de datos, ¿qué necesitamos? Poder darle contextualización a esa información. Y esa es la parte de que, que veíamos anteriormente, de visibilidad y la parte de la transparencia. Entonces, cuando nosotros contextualizamos esos OE, el consumo de mi máquina, saber cuántos son los costos operativos de mi máquina, cuánto me está costando producir una tonelada o tantas piezas por turno. Saber esos indicadores es cuando contextualizamos información, es decir, interpretamos esos hilos de datos y le damos contexto para generar esos KPIs. Y posteriormente, ¿eso cómo lo hacemos? Con la tecnología. Y posteriormente viene el siguiente paso, que es la parte de la analítica. Y la parte analítica es la capacidad, como veíamos anteriormente, que esta máquina puntualmente pueda predecir que tal rodamiento o mi motor o mi equipo puede llegar a fallar dentro de tanto tiempo. Y por último, ¿para qué sirve todo eso? Para optimizar y tomar acciones. Esas acciones son tan sencillas como, por ejemplo, normalmente uno con una mejora de la máquina, seguro como Tomás nos decía en el ejemplo anterior, esas acciones sirven para saber cuál máquina yo necesito invertir en algo mecánico o necesito automatizar. O esas acciones son tan sencillas como, por ejemplo, yo tengo 10 operadores en 20 máquinas y que operan mis máquinas durante un mes. Entonces, la optimización me va a permitir poder buscar qué operador es el que mejor buenas prácticas tiene, que hace que el OE se incremente, y podemos tomar esas buenas prácticas y replicarlas en los demás operadores. Eso permite uno tener visibilidad y transparencia, y es un caso real que hemos aplicado en ciertos tipos de industrias, que gracias a la medición del OE, con nuestras máquinas inteligentes, podemos mejorar la eficiencia operacional. Y quería mostrarle un video que precisamente, para ir cerrando, entonces, en este video, ¿qué es lo que tenemos? Bien, tenemos máquinas inteligentes, realizado con ¿qué? Con todo lo anteriormente visto. Y esta máquina inteligente que tiene información clave, esa información es lo que uno llama silo de datos, o lo que uno llama la Big Data, que es la sumatoria de los hilos de datos de una compañía. Pero estos hilos de datos, ¿qué me están generando? Me están generando información, por ejemplo, de saber qué sensor de mi máquina está fallando, o saber el estatus, la temperatura. Y viendo esto de forma de un dashboard delimitable, por ejemplo, de varias máquinas, aquí puedo sacar información clave para yo poder tomar acciones. Y estas acciones normalmente son acciones preventivas. Por eso cuando nosotros les recomendamos a los clientes, el primer paso es, señor cliente, para toda la era de transformación de industria 4.0 y transformación digital, lo primero que debemos tener nosotros es esto, es decir, visibilidad. Visibilidad, tener transparencia para la toma de decisiones. Pero aquí, ¿qué pueden ver ustedes? Pueden ver en tiempo real cuál es, si las temperaturas están, por ejemplo, subiéndose cuando se pone el color verde, la temperatura de operación, o si la producción está bajando en mi máquina. Es
decir, información clave, no solamente el típico o la información como el OE o el consumo energético, sino también información del estatus. Claro, normalmente esto ¿quién lo ve? Lo ve el operador. Entonces el operador ya va a tener, gracias a nuestro sistema de panel view, con nuestra integración, con nuestra arquitectura integrada con los compat, va a poder ver esa información y contextualizada. Yo, por ejemplo, rápidamente uno ve esto y yo veo que en rojo algo no está bien, o en amarillo significa que se está generando una alarma, o en verde todo está correcto. Entonces, esa es la parte que es un proceso, un camino que nos permite contextualizar esa información. Muy bien, y al final, todo esto, ¿a qué nos lleva? Esto es lo que se llama máquinas inteligentes, pero el siguiente paso es, Andrés, si quiere darle clic, por favor, para mirar el siguiente paso. El siguiente paso es que después que mi máquina sea inteligente, darle inteligencia a mi línea de producción, a mi planta y a mi parte operativa, que es la parte de movilidad. Que eso digamos que va a ser un capítulo aparte que vamos a ver más adelante, otro webinar, pero es prácticamente es que el operador, ustedes puedan ver la información en el momento adecuado, en el momento adecuado, la información correcta y que sea el usuario que la vea. Entonces, esta movilidad es la capacidad que tenemos nosotros de poder ver información clave, como veíamos anteriormente en el video anterior, que este operador pueda conectarse, ir a la planta y pueda conectarse por Bluetooth y pueda ver la información del estatus de las máquinas. Incluso desde la oficina de mantenimiento o de la oficina de producción, o incluso un gerente pueda ver información clave de esa línea de producción. Por eso todo esto es un camino. Por eso es muy importante que nosotros vayamos trazando, y para eso estamos nosotros como Rockwell y el patrón, para ir orientándolo, trabajando en conjunto con ustedes, para llevar este camino de partir de máquinas inteligentes para poder empoderarnos hacia la parte de transformación digital y al final llevarnos a esta parte de acá que es lo que uno llama inteligencia de manufactura en términos generales, que Tomás nos comentaba anteriormente, y tener toda la parte de movilidad. Entonces, queríamos que por favor, si tienen alguna pregunta, esto sería como el webinar que queríamos nosotros presentarles a ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, si la pueden hacer ahora para nosotros poder contestarlas. Gracias. Sí, como dice Marco, vamos a dar tal vez un par de minutos para que realicen las preguntas. Ahí la hacen en la sección de preguntas en el GoToWebinar, ¿verdad? Incluso aprovechar para mencionarles que si tienen por ahí alguna arquitectura que les gustaría que discutamos o que les gustaría que revisemos o analicemos, me pueden escribir al correo, ¿verdad? Incluso aquí aparece. Con lo que tienen pensado y podríamos apoyarlos ahí con todo el asunto. Igual, aprovechar también para hacer un anuncio. Para el próximo martes 23 de junio vamos a dar un webinar enfocado para la parte de migraciones, ¿verdad? Para modernizaciones de plataformas de automatización desactualizadas a plataformas de automatización como la estuvimos viendo en este webinar, ¿verdad? Recientes, vigentes, tecnológicamente actualizadas. Vamos a centrarnos por ahí en migraciones o en consideraciones para migrar SLC, ¿verdad? La plataforma de SLC 500 a Compact Logics.Igual vamos a ver un poco de migración de PLC 5, ¿verdad? Control Logics. Entonces, para que nos puedan acompañar, va a ser el martes 23 de junio. Posiblemente luego les estará llegando la invitación. Vamos a ver, de momento no veo preguntas. Para hacer todo súper claro. Todo quedó muy claro entonces. Sí, no veo preguntas. Igualmente, cualquier cosa, igual aquí queda mi correo, mi contacto telefónico.
y ahí podríamos estarles apoyando en cualquier duda que tengan, en cualquier proyecto de automatización que tengan pensado realizar, ¿verdad? O incluso que ya tengan y crea que, ¿verdad? Y tengan la idea de que no está bien implementado o han tenido problemas, que por ahí a veces pasa, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de asesoría que requieran, estamos a la orden. Aprovecho y le agradezco a Tomás y a Marco, ¿verdad? Por acompañarme en el webinar. Estuvo bastante interesante, siento. Entonces, esperamos que haya sido de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Para quienes participaron. Y bueno, si no hay más preguntas, creo que hasta aquí, ¿verdad? Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación también. Y gracias a todos por la asistencia. Ha sido un gusto. Entonces, ya saben, cualquier cosa estamos a la orden para lo que necesiten, ¿no? Muchas gracias, Andrés, y a todos, y al grupo y al equipo del Batrón por la asistencia, por la invitación, y estamos aquí para apoyarlos. Así es.